Hola, soy Ivo Kalinowski, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Un espacio donde hablaremos sobre los alimentos que están cambiando nuestras vidas y al mundo, y muchos de ellos tienen su origen en nuestro hermoso Perú. Acompáñanos en este nuevo episodio a descubrir juntos nuevos conocimientos. Hola, bienvenidos al episodio 11 de este podcast. Ya hemos hablado que en este podcast los invitados con los que conversamos son siempre referentes para nosotros en todo lo que concierne a superfoods. No solo desde la parte académica, como en el caso de algunos investigadores que hemos tenido en este programa, pero también desde el lado de la nutrición. Realmente muchas de las personas que están promoviendo el conocimiento y uso de los superfoods muchas veces son emprendedores, personas visionarias, que ven oportunidades en los superalimentos que no son muy conocidos, pero que tienen un gran potencial en la sociedad. El día de hoy quiero traer a la conversación a un superfood que le está rompiendo últimamente y que ha despertado muchísimo interés y admiración en todo el mundo. Esto es nada más y nada menos que la espirulina. En el Perú, claro, la espirulina aún no ha resonado tanto, pero poquito a poco se la puede ver más principalmente en diferentes productos y marcas, y podemos encontrar muchas de ellas en venta, sobre todo en muchas tiendas más ligadas a la parte naturista y por supuesto por internet. Mi invitado el día de hoy para conversar sobre la espirulina ha construido una de esas marcas que ha traído con fuerza y ha empezado a promocionar la espirulina de manera más creciente. Quiero introducirles a Francesco Percivale, cofundador de Inspiral, una marca o un emprendimiento hecho en Perú que busca enseñar al mundo sobre una nueva forma de alimentación consciente. Francesco, además de emprendedor, es un ingeniero ambiental y economista, y desde el 2016, junto con su socia, han ido desarrollando este proyecto que les hizo en sus inicios ganar el programa de aceleración de Fletch, y en estos años han construido un sistema sostenible que permite que la espirulina sea una respuesta a muchos de los problemas de nutrición. Bienvenido, Francesco, ¿cómo estás? Gracias, Ivo. De hecho, agradezco mucho esa introducción. Yo estoy muy contento de participar, ¿no?, en este episodio. Parte de lo que hacemos es comunicarle al mundo, ¿no?, todas las líneas, desde la producción, la investigación, la parte aplicada, la parte nutricional. Contamos con expertos porque entendemos mucho la importancia de comunicar, ¿no?, de comunicar detrás de lo que estamos haciendo, para que mientras más gente conozca, es un efecto dominó y el producto probablemente va a tener, digamos, como tú dijiste, no tendría ahí otra realidad, ¿no? Especialmente en una zona como el Perú, que hay mucha más necesidad que tal vez en otros lugares, que es más por tendencia, pero al final es algo que hoy, mañana, en un mes, en un año, en 10 años, lo vamos a conocer, ¿no? Por todos los beneficios que ya está aportando y que contaré ahora, pero por eso nada, gracias por la introducción. No, gracias a ti por estar aquí en este episodio. Es un honor tenerte y de hecho conversar sobre esto que a mí me causa mucha curiosidad, a mucha gente también le causa mucha curiosidad. Cada vez siento y escucho, digamos, mencionarse más en los medios, en blogs, en videos, en redes. Es realmente un producto o un alimento que va creciendo cada vez y esa es la razón por la que hablamos de estos superalimentos, porque no solamente es quedarnos, como tú dices, en la tendencia, sino también abordarlos, explorarlos, meternos un poco más, curiosear más en estos productos. En el episodio pasado tuve la oportunidad de conversar sobre el cuyuro, que justamente es también una de esas novedades que ha comenzado a emerger en el mundo de los superfoods y precisamente es un alga. Y en ese episodio aprendí que otra de las denominaciones que tiene ese alimento es el de cianobacteria. Por ahí recuerdo haber leído que la espirulina también es una cianobacteria, o en todo caso proviene de una cianobacteria. Francesco, cuéntame, ¿qué es precisamente la espirulina? ¿Qué beneficios o propiedades se le atribuyen? De hecho, nosotros somos científicos, ¿no? Y el nombre común es una cianobacteria, pero digamos las bacterias están teniendo más tendencia en el consumo con la kombucha, el kefir. Ahora sí es mucho más popular, pero digamos hace unos 20 años, si le decías a alguien, oye, tengo una cianobacteria que es muy rica en proteínas, probablemente no se la comerían, ¿no? Y es por eso que se quedaron con el nombre de la espirulina, ¿no? La espirulina es una cianobacteria, es prima del cuyuro, no tienen, digamos,
muy similares parámetros en términos de biología, estructura. Nosotros somos productores de cuyuro también, tenemos un proyecto en Huancavelica, porque de hecho el cuyuro, la ventaja es que crece en otras zonas en donde tal vez la espirulina crecería, pero sería un poco más complicado, que es en todo el altiplano, los Andes, en áreas más frías. Uno puede conseguir espirulina en esas áreas porque la espirulina lo que necesita es que el medio de cultivo esté caliente, que es el agua. Y en todos los Andes, como sabemos, hay aguas termales, ¿no? Entonces hay luz, hay aguas termales, tú puedes tener tu espirulina, pero naturalmente el cuyuro es como, es una plaga, no crece por todos lados, y lo que nosotros estábamos haciendo un poco era producirlo, ¿no? En Huancavelica, y tratar de comercializarlo de una manera gastronómica, conectar directamente con esos chefs digamos, que están tratando de promocionarlo por su lado gourmet, por su lado de diversidad nacional, y también por su textura, y así ofrecerle una mejor rentabilidad al agricultor, ¿no? Porque el 99.9% del cuyuro del Perú es extraído de la naturaleza, principalmente de Huaraz, no hay varios lugares, Es Huaraz, un en poco casi todas las tierras. silvestre, ¿no? O sea, sí Exacto, tenía un poco entendido esa forma en la que en la que crece y se desarrolla. exacto. Y de hecho, lo que quería decir es que el cuyuro, principalmente de Huaraz, en Huaraz hay más de 700 concesiones mineras, entonces hay un problema de la calidad del cuyuro. Por eso no es algo que una persona debería recomendar consumir si es que no sabes de dónde viene ese cuyuro. Y nosotros lo estamos produciendo en aguas limpias con la comunidad para un poco también demostrar esa trazabilidad que va de la mano con la espirulina, ¿no? Contar un poco con la espirulina, que es muy parecido. La espirulina es más por el proceso final, el deshidratado. Lo que uno consigue es el polvo, no la cápsula. Digamos, ahí está la diferencia de calidad. En el cuyur es un tema del agua, es un tema del agua. Y claro, ambas son cianobacterias, ambas tienen propiedades muy parecidas. La espirulina, digamos, es un poco más concentrada porque en términos de volumen vienen más células, digamos, en menos espacio. Por eso una persona necesita solamente 3 gramos o 10 gramos, 12 gramos fresca de espirulina al día, pero son muy parecidas. La espirulina es más rica en proteínas, el cuyur tiene un poco más de calcio, tienen minerales muy parecidos, la espirulina tiene un poco más de vitaminas, pero ambas son cianobacterias, y ese es algo súper importante en el mundo de la nutrición. Hay que tener en cuenta que si estamos consumiendo un alimento, hay que ver dos cosas principales, y las dos tienen que ir en un orden cronológico. La primera es cómo el ser humano asimila ese alimento, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener un alimento que tiene todo tu hierro, todo tu calcio, toda tu vitamina A, toda tu vitamina C, toda tu proteína, si absorbes el 1%, Claro. ¿no? Entonces, lo más importante es ver cuánto absorbes. Y lo segundo es ya el perfil nutricional. Entonces, las cianobacterias, la ventaja de las cianobacterias es que no son ninguna planta y verdura. Las plantas y verduras lamentablemente cuentan con defensas, como es la famosa pared celulosa, dentro de otras cosas, que al ser humano y a los animales nos hace que asimilemos hasta un 20-25%. Las cianobacterias no tienen esa pared, sino es una proteína que la protege. Entonces, cuando tú la consumes, asimila más del 95%. Entonces, ahí está la diferencia en cuanto a por qué es el superfood número uno. No, por eso solamente necesitas 3 gramos y es por eso que se ve como un suplemento. Está muy Porque al final, concentrada, ¿no? Me exacto, hace pensar un poco justo ahora que leía un poco de eso y también cuando exploré en su momento la kiwicha, es como los astronautas buscaban justamente estos alimentos que en pocas concentraciones podía tener un gran perfil nutricional para poder llevarlas a las misiones, ¿no? Entonces me imagino que la espirulina también ha pasado por esa evaluación y quizás por esa selección, ¿no? De los astronautas. no, yo soy medio hincha de la NASA, entonces, de hecho, conozco un contacto que ha hecho envíos de nanotecnología, pero de otros alimentos, y la NASA viene estudiando la espirulina desde que la redescubrieron, ¿no? La espirulina, te cuento un poco su historia. Claro, Las cianobacterias son los primeros organismos del universo, ¿no? Fueron los primeros organismos. Antes no había oxígeno, fueron los primeros seres que usaron el CO2 como alimento y comenzaron a crear el oxígeno y poblaron la Tierra, y de ahí crearon la famosa capa de ozono, que es el protector de todos los rayos del sol, y ahí surgió toda la vida, ¿no? Es wow. por eso que lo asimilamos tan bien. O sea, nosotros somos más cercanos a este ser porque venimos de él, a que, no sé, pues de una vaca. Como organismos somos más cercanos a las cianobacterias porque son tan primigenias como nosotros, ¿no? O sea, son nuestros ancestros directos, mientras Claro. que los otros se perdieron en el tiempo, ¿no? Como los animales, ¿no? Normal. Entonces somos del mismo linaje, todo el mundo. Y es por eso que tanto tú, como la vaca, como la planta, como el suelo, todos los asimilamos muy bien.
Y es muy bueno contar eso para que entendamos el impacto, el valor de este tipo de cultivos. Obviamente no era espirulina en esa época, eran cianobacterias, ¿no? Hay muchas cepas, ¿no? Pero es un poco, la espirulina por haber aparecido millones de años después o antes, pero digamos es la misma lógica que quiero contar, ¿no? Y un poco para conectar era la importancia de por qué estos alimentos sí impactan de una forma nutricional de manera distinta, ¿no? Los españoles que vinieron a las Américas escribieron varios libros. Uno de los libros fue el Gran Códex, que sacaron de México principalmente, en donde los aztecas cultivaban la espirulina de estos lagos, ¿no? Porque crecía naturalmente, y las entregaban a los soldados, porque sabían que era un alimento muy proteico. En esa época, imagínate, que no tenían ni idea. Qué interesante cómo ambas culturas, tanto la inca como la azteca, utilizaron las cianobacterias dentro de su alimentación, porque también está documentado que utilizaron el cuyuro por estas zonas, ¿no? Pero como parte de, digamos, para proveerles tanto fuerza, vitalidad, energía y, claro, todos los nutrientes que necesita el ser humano. No, y lo más increíble es que las espirulinas son microalgas, ¿no? Alga, planta acuática, microscópica, ¿no? Tienes las macroalgas que están en el mar, que las vemos. Las microalgas son las que necesitas un microscopio, ¿no? De las microalgas, la espirulina es la más grande, o sea, es como 1 milímetro, ¿no? Si la pones en la punta de tu dedo, no se ve, pero es como un puntito, ¿ya? Pero en este libro, los aztecas habían hecho como que unos cuartos, ¿no? Cuartos con, ¿cómo se llama? Con escrituras, digamos, y en una de ellas era un dibujo de la forma de la célula, que es el espiral. Por eso es el nombre es espirulina. Entonces un chamán se tomó su ayahuasca, habló con la espirulina y la dibujó. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Claro. Pero es increíble porque, como tú dices, es otro tipo de sabiduría que de hecho antes estábamos mucho más conectados que ahora. Y a mí me hace mucho sentido, ¿no? A mí me hace mucho sentido que ellos hayan consumido eso, ¿no? Por más que para nosotros ahora es algo tan nuevo, para ellos era algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Ha estado millones de años ahí, ¿no? Totalmente. O sea, creo que hemos perdido tanto de eso por tantos siglos que es nada más hasta hace unas décadas o quizás menos que recién hemos empezado a retomar. Por eso es interesante cuando utilizas el término ser redescubierto, porque yo también lo utilizo. Siempre estas cosas se han ido redescubriendo, o sea, desde los granos andinos hasta las cianobacterias, ¿no? Entonces, es interesante cómo había esa sabiduría ancestral y probablemente tiene que ver con, qué sé yo, ¿no? Conocimiento desarrollado en la época que justamente escogieron y entendieron que estos elementos eran necesarios para la vida. Claro, pero en el caso de la espirulina sí fue redescubierta un poco más precisa, digamos, en 1960, antes del mundo que ya estaba occidentalizado. Obviamente deben haber habido distintas culturas, pero en África, que hubo mucha colonia francesa, había un país en particular que se llama Chad, en donde les pareció muy interesante que de toda África había varias comunidades en Chad, en este país, que no tenían malnutrición, no tenían anemia, no tenían hambruna y no entendían por qué. Un grupo de franceses se fueron, aterrizaron en Chad, comenzaron a visitar, fueron a estas comunidades y vieron que cosechaban esta cosa verde de unas algas. Y eran unas algas de unos lagos, y les preguntaron qué era, y dijeron su nombre local, que no me acuerdo cómo era, pero ellos también preparaban unas tortas para soldados que se llamaban dijes, que eran unas tortas como los aztecas. Increíble, ¿no? Lo mismo, ¿eh? Tortas para soldados. Lo mismo, ¿no? Y los franceses se lo llevaron, y al final los franceses son por eso los más, digamos, conocidos en términos de investigación de espirulina, ¿no? En Francia hay más Como de pioneros. 500. Sí, hay como 500 productores como nosotros, artesanales, pero no son los principales productores. Los principales productores son China, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Por el tema comercial. Pero en términos de investigación o de cantidad de cosas así, Francia, ¿no? Y en toda África, los países francófonos tienen muchas producciones de espirulina para combatir la hambruna. No, la hambruna no, la malnutrición, ¿no? Porque, digamos, eso es el siguiente paso. Tú combates la hambruna, de ahí combates la malnutrición. O sea, es como saltar 2 pisos con la espirulina, ¿no? Claro, no puedes combatir la desnutrición si primero no combates la hambruna, ¿no? Son pasos secuenciales. La espirulina tiene todo, excepto calorías, ¿no? Que de hecho ese es, por eso no combate. Sí, sí, sí. Y digamos, por eso es un complemento muy bueno, porque estás combatiendo ambos, estás nutriéndolo y le estás dando calorías. Y en bastantes regiones de Asia ya hay mucho más conocimiento de estos cultivos, de temas poco más sociales, ¿no? A eso quería llegar, o sea, hemos mencionado a los aztecas, que es Centroamérica, hemos mencionado África, bueno, donde por ahí también hubo algunos vestigios para iniciar la investigación, Asia, entonces,
un poco entiendo que la espirulina es un elemento global, pero ¿existe algún registro o conoces más o menos de dónde puede provenir esta cianobacteria en específico? ¿O es Mi- algo más global, digamos? Claro, imagínate si no podemos saber de dónde viene el primer hombre, ¿cómo Mm. vamos a saber de dónde viene la primera cianobacteria, ¿no? Pero para darte una idea, las cianobacterias han pasado por 6 extinciones masivas, ¿no? O sea, han estado y siguen ahí. Entonces, tal vez en un inicio eran un volcán por Hawái, pero se extinguió esa y se sobrevivió la del Ártico Sur, y de ahí se extinguió esa, sobrevivió la de Australia. Fueron como que poblaron todo el mundo, eran una plaga, ¿no? Una plaga hermosa, obviamente, pero fue una plaga, ¿no? Y es por eso que tú encuentras cepas en todo el mundo, ¿no? No hay ningún país que no tenga una cepa de cianobacterias. Ujú. Parece que en particular sí está muy ligado a los territorios calientes o a los territorios cálidos, ¿no? Eso sí es algo que me comentabas. Eso en cuanto a la espirulina, ¿no? Pero el cuyuro, por ejemplo, depende de más de la altura, otras Claro. cianobacterias dependen más de la luminosidad, otra más de la salinidad. Cada una se adaptó a su realidad, ¿no? Y eso le va dando propiedades Sí, diferentes también, ¿no? exacto, ¿no? Le da propiedades distintas y es por eso que algunas tienen más tendencia comercial por los beneficios. Puede ser un beneficio tan estúpido como que se cosecha más fácil Mm, o se produce más fácil, ¿no? Porque nutricionalmente puede ser muy parecido, ¿no? Pero en términos de producción, en términos de escalarlo en otras zonas, la espirulina, digamos, tiene esa ventaja, ¿no? Es una mm, microalga, como te dije, pero no es tan chiquita, entonces tú la puedes cosechar con una tela de algodón. mm. Entonces, en una comunidad de África muy pobre, tú puedes con un material de muy bajo costo tener Rudimentario. una muy buena... ¿no? Son cosas así que uno puede darse cuenta por qué hay ciertas tendencias, o con la papa, porque hay ciertas papas que compramos y hay, no sé, pues más de 1000, ¿no? especies de papas, ¿no? Son más complicadas, ¿no? De su Claro, hay algunas que cultivar. se cocinan más rápido, otras ya el cliente quiere esta específica, Mm. otras, ¿no? Y hay unas que van ratando, unas van muriendo, otras van apareciendo, pero hay siempre un 80% que se queda. Pero es muy parecido con este tipo, ¿no? de cultivo. Interesante. Entonces, Francesco, ¿cómo entender a la espirulina? Es finalmente, digamos, en términos ya de consumo, ¿es un alimento o es un suplemento? O podríamos considerar ambos. Es que al final es ambos, ¿no? Porque es algo natural. El alimento yo lo relaciono con algo natural. Suplemento yo lo relaciono, puede ser como algo natural, pero procesado. No sé, imagínate, un polvo de camu camu, ¿no? Que puede ser mi suplemento de vitamina C, Mm, ¿no? Mientras que el alimento sería mi pulpa de camu camu. claro. Entonces, la espirulina nosotros no vendemos polvo, la vendemos deshidratado, que digamos es como decir pulpa de espirulina deshidratada. Está la biodisponibilidad, ¿no? La asimilación sigue siendo casi igual que la fresca. Entonces, tratamos de promocionarla como alimento por la simple razón que es con lo que mencionaste, ¿no? Queremos un poco reconectarnos con eso, ¿no? Reconectarnos con formatos naturales, con formas naturales, porque ahora con la pandemia, que de hecho ha acelerado más la conciencia individual de una mejor alimentación, tiene que ir de la mano con todo un sistema de producción, ¿no? De Ujú. hecho, el polo puede salvar en ciertos momentos, ¿no? Puede apoyar, puede complementar, pero los alimentos o las cosas naturales en formato natural, ya la ciencia, ¿no? Ahora hay muchos estudios de cómo se asimilan, la asimilación del polvo, el formato del polvo o el proceso del polvo, que es muy complicado para el ser humano. Y en la espirulina es muy parecido, ¿no? No solamente que se pierde su valor nutricional, pero el humano no hemos evolucionado consumiendo ese formato, ¿no? Entonces por eso la espirulina mejor es comerla en pastilla, en polvo, a que en un polvo, porque la pastilla llega al estómago, ¿no? Justamente te hacía esa pregunta porque tú que estás más en contacto con el mercado, ¿de qué forma la gente o las personas empiezan a asimilar la espirulina, ¿no? En el concepto, digamos, en su concepto mental, ¿no? Como un complemento para la alimentación, ¿no? Por eso es que están comprando cada vez más pastillas o más espirulina en forma de píldora, o cómo lo asimilan más ellos, como un alimento complementario, un poco más por ahí, quizás iba un poco el Sí, comentario. al final tienes toda la razón. De hecho, se ve social, los que compran es por un tema de complementar, pero la forma en la cual yo hago que el que me compre, es que entiendan, no, esa parte que es el alimento, ¿no? Al final todos lo entienden, ¿no? Lo ven como, lo combinan, lo hacen como por eso el formato fresco deshidratado es para que lo vean como un topping de pimienta, que lo pongas en tu ensalada, lo puedes poner en tu jugo, en cosas así que no lo tengas que tomar como un suplemento separado, porque a veces tú antes le tomas la espirulina como pastilla o tu shot de espirulina, cada uno lo toma así, esto no. Ahora la gente también hay más tendencia en cocinar, ¿no? Desde pandemia también ha habido un Sí. aumento de eso,
y fue como un condimento, suplemento nuevo para un grupo de personas que no conocían, se enamoraron de la textura, del perfil y del impacto que generó en ellos, ¿no? Porque la ventaja de la espirulina al asimilarse tan alto es que uno siente beneficios nutracéuticos, ¿no? Que el nutracéutico es básicamente cómo algo natural puede generar un cambio en salud, o sea, puede curarte una enfermedad. Obviamente, si te alimentas bien, te previenes, ¿no? de que las enfermedades vengan, pero si ya tengo la enfermedad, ¿cómo la curo? Es muy difícil que un alimento lo hagan, pero hay varios alimentos que lo hacen y la espirulina es uno de ellos. Entonces, digamos, ese impacto, ese valor, las personas que tienen problemas hormonales, depresión, cardiovascular, neurológico, de fatiga o de cansancio también de trabajo o de alto rendimiento de deporte, todos ven el impacto de su forma específica de su día a día. Uno corrió una vuelta en 3 minutos, la semana siguiente le hicieron 2:50. Entonces, esos 10 segundos adicionales, él supo que es la espirulina porque antes no tomaba espirulina. Y antes siempre fue 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, ¿no? O el otro que duraba de 9 a 3 de la tarde, ahora dura de 9 a 6. No, cosas así que... Y es por eso, son cosas así. Totalmente, porque justo tengo una anécdota personal. Hace un par de meses estuve de viaje por un buen tiempo, entonces me fue mucho más fácil conseguir espirulina fuera y definitivamente lo empecé a probar. Y lo que notas es un cambio en la vitalidad, ¿no? En la energía que tienes para desempeñarte, en eso que tú comentabas, que era, podías estar mucho más activo o vívido durante más horas en el día, ¿no? De hecho, no era un efecto placebo, de hecho era algo que con el tiempo vas sintiendo, ¿no? Hasta que, claro, vas dejando y, y vas notando cómo regresionas, ¿no? Otra vez al estado que estabas antes. Sí, ¿no? Y por eso también para vincularlo en el caso de la espirulina en polvo, es muy, pero muy diferente a tal vez una fruta o verdura en polvo. Por la misma razón de su biodisponibilidad, de su asimilación, cuando tú la pulverizas, como es una célula muy delicada, tú volatilizas mucho de su perfil, ¿no? O sea, y es por eso que apesta automáticamente. El olor desagradable es sinónimo de oxidación, nada más. Porque si tú la cosechas fresca, huele a verduras, huele a alga, ¿no? Entonces, obviamente, Clara, te das cuenta que es todo relacionado al proceso y el 99% de la espirulina viene de China, en donde nosotros sabemos que entran por máquinas que superan los 100, 150 grados, y lo que hacemos nosotros es deshidratarla a 42 grados, porque a 43 grados ya se comienza de oxidar, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de oxidar lo mínimo, porque el deshidratar ya oxida, y darle una textura única, ¿no? Para que preserve el mayor valor nutricional. Entonces, tal vez hay gente que ha comido polvo de espirulina y ha dicho que no ha sentido nada, porque no sabe si es un polvo que tiene desde 5 a 20 veces menos nutrientes que el mío. O sea, imagínate, ¿eh? Para que tengas una idea, mis 3 gramos es como 15 gramos de polvo o 60 gramos de polvo. Y igual sigues tomando 3 gramos de polvo. ¿Entiendes? ¿No? Entonces ahí puede ser que una persona compró una muy mala, otra compró una muy buena y no existe trazabilidad. El precio puede ser igual. Puede Eso es lo que costarte llaman 50. calidad, ¿no? Exacto. O sea, tú puedes haber pagado 50 soles por 100 gramos de una de gran escala no tan mala, y puedes haber pagado 50 soles por 100 gramos de una gran escala muy mala. Y ahí está, digamos, el 5 a 20 veces de diferencia, ¿no? Totalmente. Bueno, sabemos que la espirulina, pues hasta hace poco estaba como muy desaparecida, ya cada vez va recobrando más, eh, digamos, más conocimiento, va recobrando más popularidad y de hecho conciencia. Y en muchas partes del mundo se la empieza a consumir más. Pero tú que estás más en contacto con esta industria, con este producto, ¿cómo está la situación en Perú? ¿Cuál es el conocimiento que se tiene de la espirulina? ¿Se tiene o no conocimiento? ¿Cómo de difícil ha sido para ustedes en Inspiral ingresar al mercado peruano? De hecho, para resumírtelo, es como inexistente, ¿no? O sea, es verdad, es inexistente, ¿no? Acá en Perú es más por un tema de necesidad, ¿no? Yo en Perú mi interés es más trabajar con los niños anémicos, con Claro. poblaciones vulnerables y un poco generar conciencia con apoyo del Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Para que un poco se promueva por ese mundo como el Cushuro se ha promovido, como la Sangrecita se ha promovido, y ahí va a ser un efecto dominó al comercial, que también son personas que porque en Perú hay una muy mala alimentación, o sea, hasta antes de pandemia teníamos los índices más altos de cáncer al estómago en Sudamérica, si no me equivoco, y cosas así que te dicen, no, tiene un país tan biodiverso, el niño pasa de ser anémico a ser de sobrepeso, no, nunca es sano en su vida. Nunca está sano, exacto. Exacto, ¿no? Pero igual vas a la sierra, vas a provincia y tienes
500 organismos, esto es para la diabetes, esto es para el hígado, esto es para... Hay una información ancestral que no llega a la ciudad que digamos es un poco triste, pero al mismo tiempo tenemos esos dos mundos, ¿no? Entonces, en términos de negocio comercial es inexistente porque el 80% de las personas que me compran son, digamos, estarían en ciudades, pero en términos de necesidad sí es muy importante, ¿no? O sea, si las personas supieran que la espirulina combate todo esto que ellos ya compran, más comprarían, no es un tema de que falta eso. No, no, que por eso, digamos, yo veo que hay una bastante oportunidad. Pero si yo quiero llegar al millón de niños, ¿no? De Perú, necesito vender 1 millón de espirulinas, ¿no? Y para vender 1 millón de espirulinas no puedo venderlas en Perú, tengo que venderlas en Brasil, en México, en Estados Unidos. Y es por eso que mi empresa apunta hacia eso, ¿no? Yo lo que estoy tratando de generar, no sé si han escuchado de Not Company, ¿no? Que es el unicornio chileno, ¿no? Sí, sí. Básicamente quiero hacer lo mismo, pero con insumos producidos por nosotros, más. Digamos, dar un paso más allá, en el sentido de Un que... producto local, ¿no? Claro, muchos de los problemas de estas marcas es que siguen con el modelo de compra y venta, ¿no? Y si tú vas al campo y entiendes o te empapas con el cambio climático, que cada vez hay menos agua, que cada vez hay más pestes, cada vez agregan más cosas, te das cuenta que el agricultor no necesita que alguien que le compre, necesita que alguien que lo capacite para que él sepa producir orgánico otros cultivos, ¿no? Y ese, digamos, ese es nuestro rol en Perú, ¿no? Que el agricultor sea un agricultor de formación y no de necesidad, porque de ahí ya no van a depender de nosotros y solitos van a poder salir. Porque si yo soy Not Company y compro, el día de mañana que viene la niña, viene el niño, viene el incendio forestal, ya no va a tener un insumo para comprar, ¿no? Entonces yo estamos tratando de ver cómo generamos un producto comercial con biotecnología, con valor agregado, con nutrición en precisión, porque trabajamos con varios perfiles, no nutricionistas, pero si no son nutrigenetistas, ¿no? Tiene un nombre que es la nutrigenética, la nutrigenómica, que básicamente los alimentos nos impactan como ser humano, como Homo sapiens, pero también nos impactan como Francesco, como Ivo. Entonces estamos tratando de hacer un híbrido entre ser humano y Ivo, para dar algo personalizado, pero también dar algo, obviamente la Increíble. espirulina es buena para todos, ¿no? Pero Ivo necesita un poco Ad más hoc, de ¿no? magnesio, porque, no sé, le falta, tiene una ¿entiendes? Por el análisis que te hemos hecho, ¿no? Entonces, Totalmente. trabajamos con empresas americanas, inclusive con eso, y para un poco vender algo, pero que yo también tenga control y trazabilidad y el impacto social y ambiental. Y al final yo lo veo por un tema de sostenibilidad, ¿no? Obviamente la gente lo ve, pucha, a esta persona le importa la sociedad, No, le es un, importa el es mundo. un siguiente nivel, creo yo, o sea, porque lo que Sí, estás tratando de yo hacer siempre estoy, es claro, en el futuro, yo estoy en el sí. futuro. No, y además también, o sea, igual acabas de decir, pero para mí me parece también que no hay forma de hacer, digamos, de hacer un proyecto, de hacer un negocio, si es que no tienes esta parte del componente responsable. O sea, sí, está bien, tú puedes decir que lo tuyo es pues desarrollarte y ir para el futuro, pero también veo mucha conciencia, ¿no? En todo lo que estás haciendo. Eso es algo muy importante cuando uno se atreve a desarrollarse en una industria como esta, ¿no? Sobre todo cuando tienes un mensaje importante de fondo, ¿no? De visión. Sí, no tienes toda la razón y es por eso que yo estoy como que en esa onda, porque al final, ahora Coca-Cola hace eso y te preguntarás por qué, y al final es porque el mercado ahora apunta hacia eso, ¿no? En Estados Unidos hay comunidades que todos los años se inscriben más, como las Lojas Community, que es comunidades que solamente compran vegano, orgánico, local o de impacto social y pagan hasta un 30% más por el producto. O sea, si encuentran una espirulina de $50 que viene de China y ven la mía de $75, esta comunidad que son en Estados Unidos más de 3 millones de personas, comprarían sí o sí la mía, ¿no? Entonces, esto hace que las empresas, por más que tengan esa vocación o no, tengan que transformarse. A mí ya no me importa si tu interés como empresa es hacerlo, yo sé que ahora sí lo tienes que hacer. Nuestro interés por suerte, está alineado a lo que el mundo está buscando, pero por eso yo al final es por un tema de sostenibilidad, ¿no? Mi empresa, tú puedes decir, oye, Francesco, está paja tu historia, pero yo le digo, oye, tú tienes que comprar un insumo, yo no lo compro, yo lo produzco. O sea, mi margen ya tengo un 20% más. Tú tienes que comprar un empaque, yo no lo Claro. compro, yo produzco el empaque. Tu margen ya está otro, ¿entiendes? Estamos entrando en donde yo no controlo márgenes, Claro. ¿no? Lo que para la gestión antigua podría ser, o sea, lo que para el modelo de gestión antiguo podría ser ineficiente porque tú tienes que producir todo y supuestamente el modelo antiguo es mejor si tú lo tercerizas o lo compras, pero en realidad ya no es así, ya no tanto, ¿no? Hoy es mucho mejor cuando eres tan sostenible que puedes encargarte de toda esa línea tú mismo. Tal cual.
Tal cual. De hecho, por eso hemos crecido muy lento, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo crezco con mucha seguridad, ¿no? Crezco con mucha seguridad a externalidades como la pandemia, el cambio climático, ¿no? Porque al final hay que ser resilientes, ¿no? Hay que ser resilientes y hay que entender. Yo, ponte, antes de que la pandemia comienza, me preguntan, oye, ¿cuándo terminará la cuarentena? Y le dije, oye, compadre, eso no va a terminar, Claro. ¿no? Entonces, porque es algo que No es perenne, lamentablemente claro. no, y si termina, va a venir otra. Entonces, al final es algo que ya tenemos que entender a vivir con ella, pero la única forma es cómo podemos crear algo entendiendo este contexto, ¿no? Y es por eso que hemos creado algo entendiendo el contexto. Y lo creamos antes de pandemia, pero la pandemia no fue una traba, porque yo entendía que era algo necesario, ¿no? La salud es algo que estamos buscando, y la salud tanto ambiental como individual, Y ¿no? la En el pandemia pasado, ha visibilizado más que la importancia y la necesidad de enfocarse en salud, ¿no? Porque las personas, como tú decías, han empezado no solo a cocinar más, sino han empezado a ver que deben comer mejor, que deben estar mejor. O sea, todo eso es un conjunto de requisitos para la supervivencia, finalmente. exacto. Entonces, de hecho, eso es un poco lo que hemos estado tratando de desarrollar, pero al mismo tiempo nuestro rol no se queda en las microalgas, ¿no? Estamos con un proyecto de Camu Camu en la selva, en la sierra también de Tarwi, ¿no? En la costa, estamos con distintos proyectos de macroalgas, ¿no? Macroalgas es para el empaque, queremos crear un empaque de algas, ¿no? Para que todo sea algo 100% orgánico y producido, como te dije antes, por nosotros, ¿no? Porque al final lo que el Perú, digamos, nunca ha hecho, y ahorita tenemos la oportunidad, es una industria. No todo el mundo habla de industria, industria, materia prima, siempre ha sido materia prima. Exportamos a Chile $1 millón en árbol, Chile nos exporta en sillas $10 billones, y Sí. seguimos en ese círculo vicioso. Entonces, con la espirulina, con estos superalimentos, yo estoy tratando de hacer productos de valor agregado. Y es muy sencillo hacer esa industria, ¿no? O sea, no es sencillo en el sentido de que obviamente necesito inversión, pero ahora hay varios fondos de impacto que estamos ahorita hablando de $500,000 para que me den una fábrica de Spiral para crear productos 100% de insumos que producimos, no que compramos. Ahora existe este tipo de gente que está apostando por estas cosas, Ujú. entonces la cosa es hacerlas, ¿no? Y la industria es algo que el Perú en el superalimentos tenemos una ventaja que Estados Unidos no la tiene, ¿no? Que Europa no la tiene. No, Tal ninguno. O vez sea, somos únicos en eso. De hecho, yo comparto mucho contigo y de hecho, cuando empecé este podcast, antes las reflexiones que me hacía y has tocado una fibra, ¿no? Muy sensible en mí, es que, ¿por qué es que no somos potencia en superfoods? ¿Por qué es que no desarrollamos una industria de superfoods? Lo tenemos todo aquí con las mejores condiciones, con las mejores oportunidades. ¿Por qué no somos, digamos, quizás y la industria más grande en este tema? ¿Por qué tenemos que estar enviando nuestra materia prima para recibir productos, ¿no? Ya elaborados, ya procesados y pagar por ello, ¿no? Cuando podemos nosotros mismos generar una economía emergente con esto de los superfoods. no, es que es chistoso, pero si ves las noticias, Perú, el exportador número 1 de Todo es arándanos, eso, claro. a mí por más que, chévere, pero a mí me parece estúpido, honestamente, ¿no? Entiendo que puede ser un gol para el mundo de agricultura de producción masiva, pero todos los pequeños agricultores que nos alimentan con 4 de cada 5 frutas y verduras, que digamos, ellos son los que que podrían darle al país la riqueza, nos enfocamos en esa una fruta que exporta y que es perfecta. Lamentablemente, yo siento que ahí está la oportunidad y eventualmente estas empresas grandes solitas van a voltear y van a mirar mi empresa, van a mirar la de Tarwi Corp, van a mirar la de Camu Camu, pero por eso queremos hacer ese paso, ¿no? Queremos dar ese Claro. paso para que ellos entiendan que el agricultor es un emprendedor, no es un empleado que le paga jornal, no, él es dueño de su negocio, y para darle o sacarlo al ciclo de la pobreza es ofreciéndole un desarrollo que ellos le permita generar más que un ingreso, ¿no? Claro. Entonces, digamos, es un poco nuestra oferta, ¿no? Somos una fintech también, vamos a dar préstamos a agricultores, ¿no? Entonces, digamos, un poco es tener un chaleco antibalas, ¿no? Y estar preparados a cualquier bala que nos dispare la pandemia, la coyuntura política, ¿no? Cualquier cosa. Me queda claro que lo que estás haciendo es desarrollar, digamos, las primeras bases para una industria de los superfoods, porque luego este modelo cuando pase un tiempo lo van a querer replicar muchas otras iniciativas, pero ya has desarrollado una metodología, ya has desarrollado, digamos, un proceso. En un episodio que tuve, conversaba con Luis Sumar, que es uno de los investigadores pioneros de Kiwicha en Perú,
y él hacía también una crítica muy interesante de por qué es que, por ejemplo, estamos tan, o sea, hay investigación en alimentos, eso es indudable, pero esa investigación aún es tan pobre que no se materializa en cosas muy concretas. Por ejemplo, él decía, ¿por qué, por ejemplo, la chirimoya, que es una fruta tan increíble, y que además tiene tantas capacidades, ¿por qué no hemos desarrollado la genética suficiente para quitarle las pepas, exportarlas? Sí. Y él, claro, su sustento decía era, o sea, si hiciéramos ciertas modificaciones o ciertas experimentaciones de forma, digamos, sostenible en algunos alimentos, podríamos hacer que más personas consuman los alimentos. Si tú te haces, si tú investigas por qué la gente no consume la chirimoya, es porque no les gusta la fruta, tener que sacar tantas pepas. O sea, pero lo que voy es que el mensaje es que debemos llevar esto de la industria mucho más allá, ¿no? Mucho más allá, o sea, es toda una integración de cosas. Me trae también otra anécdota. En un episodio que hice sobre la quinoa, Julio Vidaurre, un investigador de la agraria, me dijo, el tema no solamente es la investigación ya también, sino que ya nosotros investigamos, averiguamos algo ya, y ahora, ¿quién financia todas estas implementaciones? Porque tenemos la solución, pero no hay apoyo para generar digamos, una planta que procese, que haga todos los pasos. O sea, de un alimento se puede extraer mil cosas, ¿no? Mil cosas, se puede desarrollar industrias. Entonces, bueno, eso era muy penoso, muy lamentable escucharlo. No, y de hecho, yo conozco muy bien esa realidad, ¿no? Porque al final todo tiene una evolución, ¿no? Y si te vas a Europa, ya están en el futuro. Entonces, para contar un poco, es que la investigación en el pasado en Europa era como acá, era muy separada a la aplicada, ¿no? O El sea, aplicativo. investigabas para tu tesis, ¿no? No investigabas para que la gente compre tu tesis. Mientras que en Europa ya llevan décadas investigando para que la gente compre su tesis, ¿no? Y eso es un poco que acá todavía no sucede porque también los investigadores son muy investigadores. Y me sucede ahorita en la agraria. Yo soy el que los hago soñar o los hago tratar de ver una poca más parte más aplicada porque al final es triste, pero si tu investigación nadie te la compra, chévere, ¿no? Pero, o sea, me encanta lo que has investigado, pero al final tenemos que entender que no podemos ir detrás del mercado, hay que mirar el mercado y tratar de educarlo en la forma correcta o engañarlo en la forma correcta y no en la incorrecta. ¿No? Nos han engañado en la forma incorrecta, ¿cómo? Poniendo toneladas de azúcar en los productos, poniendo toneladas de sal en los productos, poniendo ajinomoto en mi ensalada que sabe a pescado. No, así nos han engañado, ¿no? Con esto, digamos, cosas súper adictivas que han creado una adicción y ha hecho que la gente compre ciertos productos. Entonces podemos hacer lo mismo, pero con algo natural, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer una leche vegana que sepa igual que tu leche de vaca, pero te estás nutriendo con la espirulina, porque la espirulina no le cambia el sabor si es que sabes cómo agregarla, ¿no? Entonces, el cliente en Estados Unidos, ¿no? El cliente en Estados Unidos no va a comprar la leche de chirimoya, pero sí va a comprar, no sé, pues la vitamina A de su leche y después va a ver que es chirimoya, ¿no entiendes? Porque la chirimoya no se vende porque nadie la conoce. Por más que sea complicada cortarla, y si no fuese complicada, si no la conoces, nadie la va a comprar. Y ponte, te voy a dar un caso muy particular, ¿no? ¿Con cuál fruta es? No le creo. Ah, ya. Hay una famosa fruta que un australiano quería llevar a Estados Unidos y le parecía increíble esta fruta, le parecía increíble y tenía un nombre como The Chinese Dragon, ¿ya? Llegó a Los Ángeles, no sé, pararte una ciudad, ¿no? Pero es real, ¿no? Llegó a Los Ángeles, comenzó a vender esta fruta en su mercado local y nadie la compraba, a todo el mundo le encantaba, pero nadie la compraba. Y el pata dijo, pucha, ¿qué tal? Pudo haber sido el nombre, ¿qué tal si le cambio el nombre? Le cambió el nombre, le puso Kiwi, y Kiwi se volvió un boom en el mundo. No, imagínate, una estupidez así te dice que que el mercado es ignorante, ¿no? Mira la radio, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué películas estamos viendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿No? Entonces, es lo mismo con esas cosas, ¿no? Pero un poco es cómo engañamos las futuras generaciones y obviamente dándole oportunidad a las que nunca han tenido para tomar las buenas decisiones, ¿no? Yo pienso que al final una sociedad nutrida, educada, no va a tomar malas decisiones, ¿no? Las malas decisiones las toma una sociedad no nutrida, No obviamente, informado. claro, o sea, puede estar educada, pero la nutrida es muy importante, porque ahí la adicción, ponte, en Colombia se probó que, que la cocaína y el azúcar tienen grados similares de adicción, y varios productores de Colombia de azúcar han tenido un montón de problemas, ya nadie quiere invertir ni comprar. Un amigo mío me lo estaba contando. Y nada, para darte una idea, ¿no? Para que entendamos cómo las personas obviamente ya estamos adictos y es normal, biológicamente
hemos hecho que generemos esa adicción, ¿no? Y es un poco transformar eso y con las futuras generaciones no tienes que transformar nada porque no han vivido eso todavía. Nosotros somos el caso perdido, ¿no? Pero en 20 años podemos tener un nuevo batallón completamente distinto, ¿no? Perfecto. Quiero volver a centrarme un poco en la espirulina para terminar algunas ideas que tenía pendientes. Y una era, o sea, me has mencionado algunas cosas que se pueden hacer con esta cianobacteria, pero yo creo que también uno de los mayores problemas que las personas tienen con relación a los superfoods es que a veces no saben cómo consumirlo. Entonces, tú que estás más en contacto y quien conoces la espirulina, ¿de qué manera las personas pueden consumir la espirulina? O sea, ¿qué preparaciones populares se pueden hacer con la espirulina? ¿Cómo se puede implementar en la gastronomía? ¿No? Porque muchas veces la respuesta a que algo no se use es porque se desconoce cómo usarlo. De hecho, sí, nuestros Spirucrunchies depende de cada uno. Hay muchos clientes que lo disuelven, lo ponen en jugos, otros los ponen por su formato, por su textura, pero está viendo, es como un cacao nips, digamos, ¿no? Ese producto. Pero lo que nosotros queremos hacer ya es más como una mayonesa vegana, un tartar vegano, una mermelada, una leche, algo que ya puedas comprar, no lo tengas que mezclar, sino una miel, ¿no? Listo Cosas para así. consumir. Sí, no, o claro, para que, no, que el cliente no piense, no, por eso te decía Not Company como referencia, y también para crear algo un poco más masivo, algo más industrial, artesanal, ¿no? Ese, digamos, es el gol. El gol es tú cómo llenas un contenedor de 1000 pallets, ¿no? Mm. No, ese es el gol para mí como emprendedor, ¿no? No, porque si tú llenas un contenedor de, no sé, pues de una tonelada de paltas, está bien, pero si llenas de 1000 microproducciones, ¿no? De 1000, ahí está tu artesanal industrial, ¿no? Eso es, digamos, un poco la meta que queremos llegar. Perfecto. ¿Y hay algún riesgo de consumir espirulina? O sea, ¿existe alguno? O sea, de hecho, eh, digamos, algún tipo de perfil, alguna precondición en las personas o algún tipo de exceso, o hay algo que pueda denotar que consumirlo de alguna manera llega a ser riesgoso. De hecho, no sé si habrá uno o cinco, pero mínimo perfiles, pero estos perfiles que no pueden consumir ya saben exactamente qué pueden consumir, ¿no? Porque, no sé, pues, no pueden comer nada con proteínas, ¿no? Y tienen como que es un problema muy específico, pero la ventaja de la espirulina es que todo el mundo lo puede consumir, ¿no? O sea, la Organización Mundial de Salud hace 15 años declaró la espirulina, creo que con otros alimentos, con dos o uno más, como algo que no hay barreras. Y eso lo hicieron para que los gobiernos del tercer mundo lo vean y generen pilotos de estos productos, ¿no? Porque era una forma de promocionar que es algo que no existen barreras de consumo y en África lo hicieron muy bien, trabajaron mucho bien eso en África y también es una forma fácil de comunicar, ¿no? Que eso es otra ventaja, ¿no? Por eso la historia de que venimos de ellos nos cuenta también que es algo que todos podemos consumir, ¿no? Ujú, ujú. He estado viendo un poco de algunos de los proyectos en los que estás, digamos, involucrado con Spiral y he visto que tienen como unos pilotos que desarrollan en comunidades. Cuéntame un poco más de esto. Creo que lo mencionaste al principio, pero quisiera que de repente me puedas contar un poco más para ver qué es lo que estás haciendo con las comunidades adentro del país. Sí, no, de hecho, nosotros somos un emprendimiento, ¿no? Y como emprendimiento, o sea, hay toda esa tendencia de emprendimiento social, ¿no? Que social puede ser el perfil, Mm. pero me quiero enfocar en la palabra emprendimiento, ¿no? Porque no soy una ONG, no sé, no tengo que ser rentable. Y para eso, un poco mi modelo es ir a lugares en donde haya tal vez, no esas empresas grandes que exportan 1000 hectáreas, pero tal vez una persona que tenga un poder adquisitivo alto, tenga sus 10, 20 hectáreas y esté en una comunidad de impacto. Entonces nosotros lo que hacemos es implementar todo un sistema de campo, ¿ah? Porque tenemos expertos agrónomos para darle una rentabilidad a lo que ya tiene, de los cultivos que ya tienen, poner piscinas de espirulina, y nuestro rol es obviamente hacer un contrato que él tiene que firmar, que es sí o sí tenemos que trabajar con la comunidad, ¿no? Entonces él tiene una escuela, agricultura, una cooperativa, y nosotros vamos, comentamos lo que estamos haciendo, tratamos de incorporarlos, ¿no? en el sistema de producción, y un poco ver el tema de la anemia, ¿no? Porque el tema de la anemia es algo que mencioné rápidamente, y la espirulina es algo que puede resolver el problema en menos de 90 días, ¿no? Y el gobierno ahora creo que invierte entre 8 a 12 meses, ¿no? 8 meses a un año con cosas que le cuesta muy caro porque no son naturales, son mezcla de químicos como la chispita, super hierro, De cosas enriquecidas, galletas, claro, sí. varias cosas. Y no es 100%, no creo que es un 40%, ¿no? Porque es
ahí entra la parte de que te dije, ¿no? El alimento, tanto como Ivo y Francesco, es distinto en un niño, ¿no? O sea, la asimilación es distinta, ¿no? Y la espirulina no, porque es algo natural. Esa es otra ventaja que también que quiero resaltar, ¿no? Porque muchas personas cuando compran o alimentos, sangrecita, ¿no? Para dar una idea, un alimento animal o un alimento vegetal, ¿no? La gente habla de lo, digamos, ¿cuál es la palabra? Activo o inactivo, ¿no? Mm, Entonces, la gente dice, pucha, en la sangrecita la vitamina A está activa como retinol, mucho más disponible, ¿no? Activo lo único significa es que tu cuerpo cuando lo consume, solamente lo puede usar en ese momento. Inactivo significa que tu cuerpo lo consume y lo transforma en activo en base a su necesidad, ¿no? Entonces, por eso es que es mucho mejor consumir cosas inactivas, porque obviamente tu cuerpo sabe, es más inteligente que tú y sabe exactamente qué comer, no sabe exactamente qué transformar. Y al mismo tiempo, el activo no es que te va a dar una sobredosis de sangrecita, porque es algo natural, pero cuando ya pasó y lo digeriste, no consumiste todo, porque tu cuerpo no es tan rápido. Entonces, en el inactivo, tu cuerpo, en el camu camu, por ejemplo, guarda, ¿cómo se llama? Almacena en el cerebro vitamina C, almacena en el corazón, almacena en órganos vitales para usar cuando se vayan acabando. Es decir, ujú. eso por eso es algo increíble y es algo que es muy importante consumir cosas inactivas, ¿no? Obviamente el consumo animal es algo parte de nuestra dieta y es algo difícil generar un cambio de hábito, pero poco a poco ir reduciendo eso e ir aumentando lo otro, nos vamos a dar cuenta que el beneficio lo vemos nosotros en nuestros días a días y esto es algo que previene al final ahorros, ¿no? De enfermedades o de salud, lo que fuese, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y cómo harías, digamos, Francesco, tú para motivar un poco más a las personas a que incorporen, digamos, este producto o la espirulina un poco más en su alimentación? Porque obviamente me contabas que hay, o sea, los que ahora lo incluyen, en su mayoría saben que es porque lo necesitan, porque tienen alguna condición, pero quizás como otras personas comunes, personas de a pie, que no han tenido en contacto con este producto, pueden, digamos, ir poco a poco incorporándolo. Sí, de hecho las personas, hay, perdón, de hecho dije personas que necesitan, pero personas que también les gusta, además que los necesitan, ¿no? Porque antes necesitaban y tomaban polvo, pero ahora lo mezcla, como tú dices, en su ensalada, con sus lentejas, ¿no? Entonces ya están viéndolo como un alimento y eso lo que le da eso es la textura que hemos creado, el crunch, el formato, te da ganas de usarlo, ¿no? Entonces, digamos, un poco estas personas que tal vez no están viendo la parte nutricional o no ven tal vez un perfil específico, que lo vean como un formato distinto, ¿no? Que el cacao nips, ¿no? El nips el cacao nip lo comes solo y es muy amargo, pero lo mezclas en tu bowl de avena y a mí me encanta, ¿no? Porque están con, ¿no? Endulzado con las frutas, con la miel, lo que fuese. Entonces, digamos, es un poco por ahí, podría ir en ese tipo de personas, pero ahí sí es una venta muy personal, ¿no? Es algo, ¿no? Es un poco más complicado. Tendría que evangelizar, ¿no? O decir, come el crunchy, tú para esto, para la textura, para la salud. Pero de todos modos, siempre es un proceso de evangelización. De hecho, yo creo que lo que Es estás una mezcla de los haciendo dos. es Sí, algo así, porque, o sea, sí. al atreverte a hacer este proyecto, lo que es primero es atender una necesidad, pero también es poco a poco ir educando el mercado. No, por supuesto, pero mira, lo que te quería decir es, imagínate, si yo educo el mercado a comer espirulina, lo educo de abajo para arriba, ¿no? Muy lento, así, imagínate, uno por uno, 10, 100, 200. Claro. Pero si lo educo en base al consumo de una leche con espirulina, ellos van a ver la leche, porque la leche está en todos lados, y después van a ver la espirulina y van a decir, uy, es la misma cosa. Entonces se van a conectar más rápido a que de abajo, ¿no? Entonces es un poco como tú has dicho, tengo que conectar los dos mundos, pero el mundo que más rápido va a conectar al de abajo es el de productos de rotación, ¿no? De alta consumo masivo, ¿no? Ujú, ujú, perfecto. Bueno, yo quiero ir llegando un poco a reflexiones finales y de hecho agradecerte mucho por esta conversación, Francesco. He aprendido un montón sobre la espirulina, pero sobre todo he aprendido un montón sobre esta visión que tienes y justamente quería centrarme en la visión que tienes, digamos, en Spiral y cómo es digamos, te proyectas tú a futuro, qué es lo que quieres lograr, cómo tu equipo te está ayudando a desarrollar estos proyectos y qué otros apoyos o, digamos, instituciones han puesto la mira en tu proyecto para continuar con este desarrollo. De hecho, sí, yo soy muy visionario, pero al mismo tiempo me cuesta mucho decirte cómo voy a llegar ahí. Yo sé que voy a llegar ahí, pero al mismo tiempo, claro, sé que tenemos muchas patas que cubrir, ¿no? Es un universo completo, ¿no? Desde investigación,
de los cultivos, ¿no? De la extracción, que no he hablado en absoluto del color azul, que es la ficocionina, que es algo súper interesante, de la producción de estos otros superalimentos que ya estamos trabajando, como el camu camu, el tarwi, el yacón, ¿no? Bueno, quión, otros que varios conocidos. Y al mismo tiempo... Estás trabajando también el guión. Sí, quión, cúrcuma, moringa. O sea, no nosotros como empresa, pero también nos aliamos con empresas que tienen el mismo perfil. Entonces, la espirulina se vuelve como el caballito de batalla de todos, pero entramos en la onda de que ellos ya están investigando los otros cultivos, ¿no? Porque si yo tendría que investigar de cero, pues necesitaría, pues, no sé, varias vidas, ¿no? Pero lo que hacemos es un poco mapear quiénes están en nuestra ola. Yo leo muy bien las personas y también me doy cuenta yendo al campo, visitando cómo trabajan, y hemos tenido suerte de conocer emprendedores con visión parecida dentro de su mundo, ¿no? ¿Ha sido muy retador este proceso, Francesco? O sea, digamos, porque, claro, ir, aparecerte, digamos, en una cooperativa, en un grupo de agricultores digamos, o emprendedores, es siempre difícil cuando ellos quizás no lo ven como tú lo ves. Yo creo que hasta ahorita no ha sido retador porque hay varios, ¿no? Pero lo retador va a ser cuando yo ya tenga que vender la parte comercial, ¿no? Como yo genero algo que todos ganemos, obviamente, al final todos estamos ganar, ¿no? Pero yo tengo, obviamente, como te digo, yo tengo que crear mi not company, porque yo entiendo que al crear mi unicornio, yo voy a poder apoyar a ese millón de niños, ¿no? El día que no creo un unicornio, no va a poder apoyar a ese millón de niños, ¿no? Entonces, para yo crear, tengo que ser un poco más ambicioso que estas personas, porque te voy a ser honesto, pero al mismo tiempo no tiene nada de malo, son muy investigadores, ¿no? Se quedan mucho en su campo, en su cooperativa, en su producción. Yo estoy más en el mundo, porque entiendo que el mundo es el que más me va a traer después a esta población, digamos, porque yo soy peruano, amo mi Perú, pero también soy una persona del mundo, ¿no? Quiero que África también llegue, que en Ecuador, ¿no? Que en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, el contagio que yo quiero traer, pero, digamos, ahí va a ser más el reto, ¿no? Pero ahorita hay varios emprendimientos que sí trabajan de investigación aplicada, hay varios fondos de investigación de tanto del Ministerio de Producción, del Banco Mundial, como los Startup Perú. Ahora todas las universidades tienen incubadoras que, para responder lo que dijo ese investigador de la agraria, ese es un primer paso para que financien su investigación a través de esas incubadoras que van apareciendo, ya están en casi todas las universidades de Perú. Entonces, digamos, por eso la ola de Perú está apareciendo, pero ahora vamos a ir viendo mucho más este tipo de emprendedores como nosotros, que van más por la parte, digamos, de investigación del producto, pero van menos por el impacto socioambiental, digamos, como visión que queremos crear, ¿no? Que al final, como te digo, ¿no? Todos queremos crear algo de sostenibilidad y el nuestro es un poco, es bien amplio, ¿no? Es bien social, bien ambiental y bien económico, porque yo veo el mercado, ¿no? Digamos, eso es un poco las barreras que voy a ir encontrando en el camino, pero en cuanto a empresas o grupos, cooperativas, sí hemos tenido mucha suerte. La gente, los agricultores son muy trabajadores, de hecho, estoy muy sorprendido con las agricultoras, las mujeres principalmente de Cuyure y Huancavelica. Son emprendedoras, conocen muy bien, aprenden muy rápido digamos, eso es algo que a mí me apasiona, llevar su producto a esta gente, ¿no? Porque ellos no van a estar vendiendo en Lima, pero sí van a estar tratando de salir adelante en base a su realidad, ¿no? No, y comparto en gran medida lo que has dicho, sobre todo que todo este tema es una sinergia, se trata de una sinergia correcta, ¿no? No solamente es investigar, sino también es aplicar, porque ninguna investigación sin aplicación realmente tiene un sentido al final, ni tampoco alguna aplicación sin investigación, ¿no? Y finalmente también es importante que todo esto tenga siempre un componente de sostenibilidad, de largo plazo. Algunas veces, conversando con muchas personas, rescato, ¿no? De algunas pocas, la mentalidad largoplacista, pero creo que todo esto que estás haciendo, construyendo, y sobre todo el tema de Superfood es un tema que es para trabajar sostenidamente a largo plazo, a mediano o largo plazo. Exacto. Y bueno, por otro lado, quiero desearte lo mejor con Spiral, que todo lo que te traces en adelante pueda traer los resultados que quieres y que logres pues llegar a ese mercado, digamos, global que te has planteado. No, gracias, Ivo. No, siempre es muy valioso para mí contar. De hecho, refresca todas estas ideas que tal vez no he hablado hace meses con alguien. Y como te digo, es algo que nos apasiona, ¿no? Comunicar este mundo que venimos 5 años, ¿no? Para que una persona que esté escuchando, que ya conozca un poco, pueda saltar años de tiempo perdido
y comenzar o complementar o lanzarse a hacer algo, ¿no? Digamos, eso es como lo veo, ¿no? Nuevamente agradecerte. Yo, al contrario de como a algunos ministros les pique el ojo, les pique el hígado, yo espero que a la gente le pique la curiosidad Sí. para que puedan probar y aventurarse a consumir más espirulina en su día a día. Genial. Perfecto. Nada, gracias, Francesco. Bueno, este fue todo el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si les gustó, compartan con sus amigos y familia. Y no se olviden de seguir nuestro Instagram, donde encontrarán extractos, información relevante y complementaria sobre los superfoods que están cautivando al mundo. También quiero comentarles que ahora pueden encontrarnos en TikTok. He empezado a utilizar más esta red para colgar información de manera más visual, en videos, no solamente del contenido de algunos de los episodios que tenemos, sino también de lugares, establecimientos, restaurantes, cafés, donde pueden encontrar platos, preparaciones a base de superfoods y por supuesto servirles como una guía si es que en algún momento quieren probar, experimentar y darse un recorrido. Un abrazo a todos.